La clase número 20 la dedicaré a explicarte cómo es el comportamiento de la bobina en corriente continua. Debido a su gran duración, la dividiré en varias partes para que veas en cada caso cómo evoluciona la corriente y la tensión en la bobina, determinando la ecuación matemática y dibujando las formas de onda de forma fácil y amena. Mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. Bien, bienvenidos a un video tutorial más de este curso de electrónica. Aquí estamos viendo la bobina, cómo se comporta la bobina en corriente continua. Para ello tenemos este circuito donde vas a ver cómo se carga y se descarga una bobina en este circuito tan sencillo y básico. Me dicen que este circuito lleva ahí varias horas, por lo tanto asumo que esa bobina ya está descargada. Con los valores que tenemos, la constante de tiempo es pequeña y suficiente para que esa bobina ya se haya descargado, ¿vale? Por lo tanto, me dicen que tengo que dibujar y expresar la corriente y la tensión en esa bobina, ¿vale? A partir del instante t igual a 0 en que cerramos ese interruptor, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir si cerramos aquí el interruptor K? Bien, como siempre vamos a calcular los valores iniciales y los valores a los que tiende ese circuito, los valores que tendría en régimen permanente, ¿vale? Bien, entonces lo primero que hacemos es determinar los valores en t igual a 0. Sacamos, como siempre, una fotografía a este circuito en t igual a 0. ¿Qué tendríamos? Bueno, pues lo que tendríamos sería la bobina descargada. ¿Cómo se comporta una bobina descargada en corriente continua? Pues como un circuito abierto para la corriente, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos eso ahí. Esto es justo en el instante t igual a 0, ¿vale? 6 voltios. Bien, pues, como ya sabes, una bobina se opone a que la corriente varíe bruscamente por ella. Entonces, si está descargada, al cerrar el interruptor, sigue descargada justo en ese instante, ¿vale? No hay un cambio brusco como pasa en una resistencia. Bien, ¿y qué tensión tendríamos? U sub L en el instante inicial. Bueno, pues en el instante inicial la determinamos, aplicamos divisores de tensión, como ya te expliqué, tensión total que se va a repartir, 6 voltios, multiplicado por la resistencia a la cual quiero calcular la tensión y dividido la suma de esas dos resistencias. Vale, 6 por 6, 36, partido por 9, 4 voltios. Bien, pues entonces ya sabemos que la tensión inicial de la bobina son 4 voltios y la corriente es 0. Ahora vamos a calcular los valores a los que tiende este circuito, que sería en régimen permanente, ¿vale? Una vez que la bobina ya estuviera cargada. Bien, pues una bobina que ya está cargada, es decir, al cabo de un tiempo muy grande, ponemos ahí infinito, volveríamos a sacar la foto y ¿qué tendríamos? Lo que tendríamos sería que esa bobina ya está cargada. ¿Cómo se comporta la bobina una vez que ya está cargada en corriente continua? Pues como un conductor para la tensión, ¿vale? Por lo tanto, la tensión sabemos que es 0 y la corriente que tendríamos por el circuito, ¿cuánto valdría? Bueno, pues sabemos que esta resistencia, la tensión es 0. En estos 6 ohmios no tengo tensión, puesto que está en paralelo con un conductor, ¿sí? Por lo tanto, la corriente por la bobina es la misma corriente que circula por esa resistencia. Toda la tensión de los 6 voltios la tengo en esta resistencia, aquí no tengo nada, por lo tanto, la corriente a la cual tiende la bobina esa a cargarse sería 6 voltios partido por 3 ohmios, 2 amperios. Bien, por lo tanto, solo me queda calcular la rapidez con la que evoluciona este circuito inicial a este circuito al que tiende. Y ese sería lo que conocemos como constante de tiempo, que represento por esa letra griega tau, que sería L partido por R. ¿Cuánto vale la bobina? 1 R. ¿Cuánto vale la resistencia? La resistencia se determina hallando la resistencia Thevenin en extremos de la bobina, ¿vale? Hallando qué resistencia ve la bobina. Eliminamos las fuentes y entonces lo que tengo es este circuito,
ese circuito. Tan simple como que la bobina, desde estos dos terminales, lo que está viendo son 3 ohmios en paralelo con 6 ohmios. ¿Vale? Pues nada, pues 3 en paralelo con 6 son, operando, producto partido por la suma, son 2 ohmios. Por lo tanto, 0,5 segundos. Entre los partidos de ohmios son segundos. Bueno, pues lo único que me queda es dibujar. Tendríamos la corriente por la bobina, tendríamos la tensión en la bobina y en instante inicial la corriente era 0. Vale. Al cabo de un tiempo, ¿cuánto tiempo tarda la bobina esa en alcanzar el régimen permanente? 5 constantes de tiempo. 5 veces 0,5. 5 por 0,5, 2,5. Bueno, pues aquí tendríamos 2,5. Al cabo de 2,5, esa bobina alcanzaría los 2 amperios. Pues nada, exponencial. Y ahí tendríamos los 2 amperios. ¿Vale? La tensión, lo mismo. La tensión, inicialmente la tensión son 4 voltios. ¿Vale? Pues 4 voltios. Y lo que hace la bobina es disminuir. ¿Vale? Hasta ahí. Bueno, pues imagínate que ahora me dicen que al cabo de 3 segundos, que serían estos, volvemos a abrir este interruptor. ¿Qué pasará al cabo a partir de esos 3 segundos? ¿Qué va a ocurrir? Bien, el circuito cambia. Solo tendré este circuito porque esto está desconectado. ¿Vale? Entonces, vuelvo otra vez a hacer lo mismo. Valores iniciales, valores finales. Bien, el circuito que tendríamos, como siempre. El circuito que tengo en T igual a 0. Esa bobina, ¿cómo está? Esa bobina está cargada, por lo tanto se comporta como una fuente de intensidad de 2 amperios. ¿Sí? Esa sería la tensión de la bobina y esta sería la corriente. La corriente inicial por la bobina ahora es 2 amperios. Justo en este instante saco la foto y tengo este circuito. Bien, ¿cuánto vale la tensión de la bobina? La intensidad sigue circulando así y lo que va a producir es esta polaridad en la resistencia. Por lo tanto, este punto está más alto que este punto. Lo que estoy viendo es que esta tensión es negativa. Recuerda, cuando una bobina se descarga, está funcionando como un generador donde la corriente siempre sale por el terminal positivo. Mientras que cuando se está cargando la bobina, la corriente siempre entra por el terminal positivo. ¿Vale? En una resistencia siempre va a entrar la corriente por el terminal positivo, por donde más potencial tengo. Va del más al menos potencial, siempre, como si fuera la corriente de un río, siempre de mayor altura a menor altura. Bien, pues entonces, valores iniciales que tenemos ahí, la tensión que voy a tener yo a partir de ese instante inicial que consideraría un nuevo eje de tiempos, T'. Por lo tanto, la tensión 2 por 6, pero con signo menos. 2 amperios por 6, menos 12 voltios. ¿Vale? Así de sencillo. Entonces ya sabemos la tensión inicial. La corriente inicial, los 2 amperios. Y en el T infinito, ¿qué vamos a tener? La bobina, ¿qué va a ocurrir? Que se descarga. Por tanto, tengo todos los valores finales como 0. No hay fuentes, por lo tanto siempre será 0. Ni lo hago, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Este circuito tengo que ver con qué rapidez se evoluciona de aquí a aquí. Bien, pues nada, el tau, un tau prima, que será L partido por R. Ahora, ¿qué L? La misma, un R. Ahora, ¿qué R? Ahora cambia. Solo tengo 6 ohmios. Estos son 0,17 segundos. Bien, observa.
mayor es la resistencia que ve la bobina, aquí lo que está viendo la bobina son 2 ohmios, cuanto más grande sea la resistencia que ve la bobina, más rápido se descarga o más rápido se carga. En un condensador es todo lo contrario, cuanto más grande sea la resistencia que ve el condensador, más lento se descarga. Entonces, ya sabes que la bobina y el condensador son componentes duales. Lo que en uno ocurre en el otro cambiando las variables, intensidad, tensión, conductor, circuito abierto, bobina, condensador, etcétera, etcétera. Tensión, corriente, bueno, ya sabes, ¿no? Lo que son elementos duales. Bien, en este caso, más lento, más rápido, etcétera, etcétera. ¿Qué voy a tener ahora? Pues ahora lo que voy a tener es que al cabo de 5 tau son 5 tau, 0,83 segundos aproximadamente, al cabo de 0,83, es decir, 3,8, la bobina se descargó, se descarga rápidamente. ¿Y la tensión qué va a hacer? La tensión mete un pico de tensión de 12 voltios, ¿sí? Negativos. Entonces, ¿qué estoy viendo aquí? Lo que estoy viendo es que la bobina hay que tener mucho cuidado con ello, porque cuando trabaja en conmutación, cuando cambia el circuito de uno a otro, como en este caso, abro un interruptor, cierro un interruptor, introduce picos de tensión, ¿vale? En el condensador, ¿qué ocurre? Elemento dual, acuérdate, lo que introduce el condensador son picos de corriente, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos picos porque en este caso son 12 voltios, pero imagínate que esta resistencia, en vez de ser de 6 ohmios, fueran de 6 kiloohmios. ¿Qué ocurriría? Que en vez de generar un pico de 12 voltios, generaría un pico de 1000 veces más de tensión, ¿sí? Lo que ocurriría es que este tiempo sería mucho más pequeño. Proyecta o genera un pico muy grande, pero muy poca de duración, ya que la energía es la misma. La energía que almacena la bobina, si es la misma, pues ese tiempo tiene que ser mucho más pequeño porque el pico de tensión negativo es mucho más grande. ¿Quedó claro? Bien, pues. Eso es todo, amigos. Bueno, gracias por tu atención hasta el final del vídeo. Te agradecería me hicieras algún comentario sobre qué te ha parecido. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor dale al me gusta, pulgar arriba, y si quieres que siga con el curso, suscríbete a mi canal a cadenas y no olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo. También te agradecería enormemente que compartas mis vídeos en tus redes sociales, tu canal de YouTube o tu blog. Con ello me ayudarás a que puedas seguir con el curso. Gracias, hasta luego.